Vamos a hablar de la Bauhaus. La Bauhaus fue uno de los movimientos interdisciplinarios más influyentes del siglo XX en arquitectura, arte y diseño. La Bauhaus fue fundada en 1919 en Weimar, Alemania, por Walter Gropius. La Bauhaus surgió en un contexto de crisis y reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial. Más que un estilo, yo podría definirlo como un proyecto arquitectónico, cultural, pedagógico y social, pensado para redefinir la relación entre el ser humano, los objetos y el entorno construido. Desde su fundación, la Bauhaus partió con una premisa fundamental. Una nueva era exigía una nueva forma de pensar, diseñar y habitar. En este sentido, el diseño dejó de ser solamente una práctica decorativa para convertirse en un principio organizador de la vida. Y todo esto relacionado con una serie de reflexiones que complementaban la forma reflexiva de entender lo arquitectónico en la época. Por ejemplo, en palabras de Walter Gropius, los edificios son estatuas a las que se puede ingresar. Una de tantas preguntas que rodea el desarrollo de este proceso me resulta clave para entender el espíritu de este proceso interdisciplinario creativo. ¿Qué ocurre cuando el diseño se convierte en el concepto central de lo que entendemos como vida? Desde este planteamiento, la Bauhaus se propuso integrar arte, artesanía y tecnología en un sistema complementario pero con un eje transversal muy coherente. La proyección de este movimiento desarrolló una visión que no rechazaba la máquina, sino que buscaba integrarla de manera racional y humana. El objetivo era claro: armonizar arte, tecnología y vida cotidiana. Uno de los aportes de la Bauhaus que yo considero de los más radicales fue la superación de las divisiones tradicionales entre el artista, el artesano y el diseñador. Este enfoque interdisciplinario generó una gran disminución de las jerarquías y generó una gran apertura para múltiples lenguajes y sensibilidades. Aquí no existía un estilo único, sino una diversidad de enfoques conectados por principios comunes: funcionalidad, simplicidad, geometría, uso de materiales industriales y una búsqueda precisa de un canon gráfico universal capaz de comunicar de manera clara y accesible. En el ámbito pedagógico, la Bauhaus revolucionó la enseñanza del arte y el diseño, aplicando un modelo de talleres donde la experimentación era un elemento transversal muy importante. Entonces, en este proceso, la Bauhaus estructuró esta innovación a partir de un curso preliminar donde establecieron las bases de este aprendizaje. Aquí se impulsó una exploración intuitiva de materiales, formas y colores. Moholy Nagy orientó el proceso hacia la integración con la tecnología y la industria, y Joseph Albert consolidó el aprendizaje a través del hacer, enfatizando la lógica material y la economía de los recursos. Este enfoque inicial articuló intuición, experimentación y racionalidad como núcleo principal del modelo educativo. En los talleres y la enseñanza aplicada, figuras como Vasily Kandinsky y Paul Klee aportaron fundamentos teóricos sobre forma, color y estructura, y Oscar Schlemmer exploró la relación entre cuerpo y espacio. Marcel Breuer y Annie Albert vincularon el diseño con la producción y los materiales industriales. Finalmente, Hannes Meyer, Mies van der Rohe y Ernst Neufeld orientaron la enseñanza hacia la arquitectura, la funcionalidad y la estandarización, consolidando un modelo interdisciplinario clave para el desarrollo del diseño moderno. Y sobre Neufeld hay un dato importante que voy a agregar. Su libro, El arte de proyectar en la arquitectura, es un libro que generalmente los arquitectos lo reconocemos como la Biblia de los arquitectos. Y es muy importante porque con este libro establece un modelo de dimensiones, proporciones y organización espacial para todos los usos del espacio dentro del diseño arquitectónico. Su aporte clave fue convertir el diseño arquitectónico en un sistema normativo y racional, facilitando la planificación eficiente y funcional de espacios en la arquitectura moderna. En términos de producción, la Bauhaus estableció principios fundamentales que definieron el diseño moderno: espacios abiertos, claridad estructural, iluminación como elemento de composición y el uso de materiales como el acero, el vidrio y el hormigón. Obras como el edificio de la Bauhaus y el pabellón de Barcelona representan esta lógica. Piezas como la silla Vasily, la silla Barcelona evidencian con mucha claridad la unión entre funcionalidad y estética. En su proceso de desarrollo, la Bauhaus atravesó distintas etapas institucionales: en Weimar, Alemania, como escuela estatal; en Dessau como institución municipal; y finalmente en Berlín como escuela privada bajo la dirección de Mies van der Rohe. Y en este desarrollo de la historia de la Bauhaus hay un momento importante que para mí se convirtió en el punto inicial para la evolución del movimiento, y es que en 1933, En un gobierno radicalmente totalitario, en esta época en Alemania, dirigido por el régimen nazi, surgió una presión importante para la Bauhaus, que finalmente se vieron obligados a cerrar estas instalaciones en Alemania. Esto se puede ver como un suceso fatal, pero realmente no significó el fin del movimiento. Este momento fue un suceso crucial, importante para la difusión y promoción del movimiento a nivel global. Y lo que pasa es que desde sus inicios, la Bauhaus había desarrollado redes internacionales que facilitaron la migración de sus miembros y de forma paralela la difusión de sus ideas en el exterior. Y hablando de la influencia de la Bauhaus en el exterior después de su cierre en Alemania, claro que fue una influencia en muchas partes del mundo, pero en Tel Aviv fue un caso emblemático.
porque aquí se construyeron miles de edificios inspirados en los principios arquitectónicos de la Bauhaus, y posteriormente la ciudad fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Con el tiempo, la Bauhaus se transformó en un modelo dominante del diseño moderno, hasta el punto de que todo lo que se entendía como diseño contemporáneo se pensaba directa o indirectamente asociado con la Bauhaus. Por ejemplo, el crítico de arquitectura Mark Widley ha descrito el impacto global de la Bauhaus como un fenómeno expansivo comparable con un virus, señalando que hay ciudades como Nueva York que evidencian la proliferación del lenguaje arquitectónico de la Bauhaus, que utilizan el vidrio y el acero. Este éxito, sin embargo, también generó algunas tensiones. La estandarización y la repetición pusieron en cuestión la diversidad y el alcance del diseño en términos sociales, que siempre tiende a la diversidad de posturas y reacciones ante el espacio construido. Aunque la Bauhaus aspiraba a democratizar el diseño y mejorar la vida cotidiana, muchos de sus productos no alcanzaron una producción verdaderamente masiva por diferentes particularidades. Por ejemplo, el costo de los materiales, el tiempo de creación de los objetos y los precios altos de algunos de estos sujetos después de hacer la conversión entre materialidad, tiempo invertido, utilidades a la hora de la venta. Pero a pesar de estas breves tensiones, el legado de la Bauhaus es innegable. De hecho, la influencia de la Bauhaus sigue vigente en la arquitectura contemporánea, no solo como un lenguaje formal basado en la funcionalidad, la simplicidad y la tecnología, sino como una forma de entender la relación entre diseño y vida cotidiana. Esta herencia también plantea tensiones actuales, como la estandarización de los espacios y la pérdida de diversidad en las ciudades globales. En este sentido, la arquitectura de hoy se debate entre la eficiencia heredada de la modernidad y la necesidad de generar espacios más sensibles, más humanos y contextualizados con los fenómenos sociales de la vida actual. Por eso, esa pregunta que atravesó ese principio de creación del movimiento de la Bauhaus sigue siendo una pregunta importante y actual. ¿Cómo estamos habitando el mundo en el presente? ¿Y cómo queremos vivir en el futuro? Personalmente pienso que es una pregunta que no busca una respuesta única, sino que invita a seguir generando reflexiones continuas para seguir repensando las formas en las que pensamos, diseñamos, habitamos y construimos el mundo. Ahí está.